Bien, estimadas hermanas, hermanos, es la fiesta de nuestro Santo Padre San Benito el día de hoy, nuestro patrono, nuestro fundador de nuestra orden sagradísima. Bueno, es un honor para mí hablar de San Benito para ustedes. Eh, es un gran santo, es una estrella en el firmamento de la Iglesia Católica. Vamos a hablar un poquito de San Benito. Se puede hacer muchas cosas, pero bueno, vamos a hacer un sumario de San Benito, lo más importante por lo menos. Bueno, era un noble romano, nacido en Nurcia, Italia, al este de Roma. En el siglo VI nació, no, el siglo V nació, en 480, y murió en el siglo VI. Él es llamado el patrono de Europa, San Benito, ya que el 90% de sus ciudades se construyeron alrededor de un monasterio. O sea, llegaban los monjes, llegaban a las montañas o a los campos, y las personas en aquel tiempo, que era una anarquía muy grande porque eran muchos pueblos bárbaros, encontraban en un monasterio, todo lo espiritual, los sacramentos, la catequesis, el ejemplo de vida, y también encontraban trabajo, porque los monjes les enseñaban a trabajar y les daban trabajo. Entonces las familias empezaron a vivir alrededor de los monasterios, poco a poco. Y así se formaron la mayoría de las ciudades en Europa. En la época de oro de la orden benedictina, que fue del siglo X al siglo XII, llegaban a existir hasta 60.000 monasterios al mismo tiempo en Europa, solamente en Europa. La orden cuenta con 57.000 santos en el martirologio. Muchos nombres no conocemos porque fueron mártires, monasterios completos fueron mártires. Ha dado a la iglesia 20 papas, 5 doctores de la iglesia, 3 papas santos. Y San Gregorio Magno fue el que escribió su vida. El Papa Santo, 50 años después de la muerte de San Benito, San Gregorio Magno escribió su vida. Él lo llamaba San Benito el hombre de Dios. Él escribió el oficio de San Benito. Y en el oficio de San Benito toma las virtudes de los grandes profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los apóstoles, y los compara con San Benito. Dice que San Benito poseía el espíritu de Moisés, de David, de Elías, Eliseo, de los apóstoles, de San Juan Bautista. Y es que San Benito, como vamos a ver un poquito en la historia, él se esforzó con mucha humildad y mucha penitencia, como San Francisco, desde el principio para agradar a Dios y huir del mundo y consagrarse a Dios y luchar contra los enemigos de Dios. San Benito, como era noble, era patricio, lo mandaban a Roma, a sus estudios de sus letras, pero vio mucha corrupción allá en Roma y hizo el propósito de mejor retirarse al mundo. Entonces su nodriza que lo cuidaba se le escapó, a pesar de que ya le había hecho algunos milagros a la nodriza. Por ejemplo, se le rompió un jarrón a ella. Empezó a llorar porque era un jarrón prestado, y San Benito, se puso a orar y a llorar porque era su don de lágrimas que tenía San Benito. Y restauró el jarrón como si no hubiera pasado nada. Antes de retirarse. Entonces huyó de su nodriza, se fue a una cueva en Subiaco. Estuvo 3 años ahí, escondido, vestido con pieles. Y huyó completamente y se dedicó a hacer penitencia y a ayunar. Un monje romano, que se llamaba Romano, le dio el hábito y lo visitaba de vez en cuando. Cada vez que podía escaparse de su monasterio, el monje romano le traía pan. Es todo lo que le traía. Y como estaba San Benito en una cueva y no era fácil de entrar, entonces el monje romano le bajaba una canastilla con una campanilla, una canastilla de pan, y San Benito la recogía, seguramente una vez por semana. Y es todo lo que comía San Benito por toda la semana, una canasta de pan y agua. Y la manera como él llegó a triunfar de las tentaciones, siendo ese ermitaño esos 3 años,
Cuando sintió las tentaciones una vez, se despojó de sus vestiduras y se arrojó a arbustos de espinas. Y se revolcó en los arbustos varios minutos hasta que se extinguieron las tentaciones. Así era de fuerte. Y empezaron a buscarlo por su santidad, los monjes, los monasterios de los alrededores empezaron a buscarlo, a pedirle consejos, alimento espiritual, y le traían algunos víveres. Hasta que un monasterio se les murió su abad y fueron a buscar a San Benito para pedirle que fuera su superior de ellos. Y le insistieron tanto que, bueno, San Benito aceptó, pero dijo, ustedes no van a aguantar mi regla, mi austeridad. Pero ya que insisten, bueno, voy a ser su superior. Y así pasó, estos monjes no aguantaron la regla de San Benito, su austeridad. Y como ya se habían comprometido con él y ya no podían echarse para atrás, decidieron matarlo. Y tomaron veneno, se lo pusieron en la copa de vino. Y San Benito, claro, ese es la señal de la cruz siempre fue su señal, o sea, su insignia para bendecir y para hacer milagros y para ahuyentar al demonio, el señal de la cruz. Entonces él hizo la señal de la cruz a la copa y la copa se quebró. Y se derramó el veneno y se dio cuenta, San Benito, que era envenenado, entonces los dejó. Él veía mucho en las almas, él sabía lo que pasaba, él tenía un don de profecía, hizo muchos milagros, él resucitó muertos, el demonio huía, él estorbaba el trabajo de los monjes y San Benito hacía la señal de la cruz y lo ahuyentaba. Y él tenía una hermana gemela, Santa Escolástica. Ella se consagró a Dios desde muy pequeña. Y cuando San Benito se fue a la cueva, ella lo siguió a distancia. Entonces San Benito la dirigía, le puso una casita y unas otras vírgenes que la acompañaban. Y siempre estuvieron juntos, San Benito y Santa Escolástica, así como Santa Clara y San Francisco estuvieron juntos. Y varias órdenes que hicieron lo mismo, para ayudarse mutuamente. Es una ayuda muy importante. Es un complemento bastante importante, los monjes y las monjas. Entonces San Benito, bueno, se dedicó y escribió su Santa Regla. Es lo más grande que tenemos porque refleja su alma, la Santa Regla de San Benito. Y su Santa Regla fue canonizada por 3 papas, como inspirada por el Espíritu Santo de principio a fin. Y se le ha llamado la suma o el sumario de los Santos Evangelios. Y es tan sabia esta Santa Regla que los emperadores, por ejemplo, San Carlomagno, la adoptó en su imperio germano-romano en el siglo VIII, la adaptó y la obligó a todo su imperio. Y bueno, San Benito terminó fundando 12 monasterios, el último fue en Monte Cassino. Ahí cuando entró San Benito destrozó los ídolos de Apolo y todos los dioses que se adoraban en ese monte. Instauró ahí el monasterio más grande que tiene, que lleva su nombre. Y bueno, son muchas cosas lo que podemos saber de San Benito. Pero hay que decir que su Santa Regla sobrevivió y sus monjes empezaron a fundar otros monasterios. Por ejemplo, su discípulo, San Mauro, fue a Francia. Su discípulo San Plácido fue a Sicilia. 50 años después, cuando San Gregorio Magno Benedictino fue papa, él mandó a Inglaterra a San Anselmo a evangelizar con 12 monjes. Y después él también en toda Italia él propagó la orden. Entonces grandes ingleses expandieron después la orden por Alemania y los demás países a través de San Adalberto, San Wilibardo, San Bonifacio, todos los grandes santos. Y bueno, sabemos en Cluny, la época de oro de la orden benedictina, que tenía 2000 monjes simultáneamente viviendo ahí. Esperemos que pase lo mismo con nosotros, o si Dios quiere, claro. Y se expandió después en el siglo IX a España, a los países escandinavos. Y en el siglo XII nacieron otras órdenes
que siguieron, tomaron la regla de la benedictina como referencia, los cistercenses, camaldulenses, cartujos, celestinos, silvestrinos, olivetanos. En el siglo XVI el protestantismo causó la mitad de los monasterios que desaparecieran. El Concilio de Trento les dio un nuevo impulso a la orden, haciendo énfasis en la vida de comunidad, en la pobreza y en el trabajo intelectual. Pero después de la Revolución Francesa, casi todos los monasterios fueron expoliados y los monjes expulsados. Y en el siglo XIX, nacieron dos congregaciones benedictinas para restaurar la orden. Fueron francesas. Una es la Pierre Quivir, que somos nosotros, los benedictinos del Sagrado Corazón, y también Solesmes. Fueron las dos órdenes muy fuertes que empezaron a renovar la orden. Y bueno, nuestra orden la creó, fue fundada directamente por el Sagrado Corazón de Jesús. Él se le apareció a nuestro fundador, el reverendo Padre Mioart, y le pidió que tomara la regla de San Benito para formar este nuevo ejército de monjes, y le hizo varias promesas. Le dijo que nuestra orden sobreviviría firme en la fe hasta el fin de los tiempos. Segundo, le dijo, mi sagrado corazón será su refugio seguro y será el maestro de novicios. Tercero, esta congregación tendrá muchos mártires y confesores de la fe. Hasta ahora no hay ningún mártir todavía. Y bueno, ya podemos decir muchas cosas, pero bueno, basta decirles que tenemos 5 votos nosotros, los de los religiosos: obediencia, castidad, pobreza, y también le añadimos la conversión y la estabilidad. Y para terminar, sería bueno más decir que San Benito, antes de su morir, hizo promesas a sus monjes. Hizo varias promesas a sus monjes. 4 promesas. Les dijo que su orden continuará existiendo hasta el fin del mundo. Les dijo también que en la última batalla de la iglesia, al final de los tiempos, la orden será un gran soporte para la iglesia y confirmará a muchos en la fe. Tercero, prometió la salvación a los que pertenezcan a la orden el día de su muerte. Cuarto, dijo que los que persiguieran a la orden sufrirían grandes castigos. Por eso es que nosotros sentimos mucho miedo por aquellos que nos han hecho daño en el monasterio, porque es una promesa de San Benito fuerte, una maldición casi. A todos los que hagan daño a la orden, dicen, pues sufrirán grandes castigos. Pues rezamos por todos ellos. Y la última es, todos los que bendigan a la orden serán benditos y ayudados por Dios. Bueno, que baste eso para conocer un poquito de San Benito y pedirle su intercesión y su amistad y su ayuda en todo lo que hagamos. Le damos gracias a San Benito por permitirnos estar en su orden y le pedimos la gracia de ser dignos hijos suyos, para que no se arrepienta de habernos adoptado como hijos.